Llamada a pista, episodio 123. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días. Buenos días, Willy. Y el señor Santiago Godoy, Monsieur Godoy. Bonjour, comment tu vas? Oh, ça va bien. Et toi, Willy? Très bien, mon ami. Oh, très bien. Oye, C'est magnifique, mon ami. Estás preparado para cualquier cosa, ¿eh? Cualquier idioma, hostia, no te pillas desprevenido nunca, ¿eh? Yo soy un tío de mundo. Yo hablo el idioma universal del amor, que es, me entiendo con todos. Con todos, con todas y con todes, ¿eh? Sí, sí. Ahí, Está ahí. claro que Y hay que animales estar en también, todos ¿eh? lados. O sea, todo, le tiro a todo ya. Bueno. No nos pongamos sentimentales ahora. Bueno, hoy un episodio seguramente esperado por muchos de aquellas personas que no hayáis podido disfrutar de los Juegos Olímpicos, porque hoy sí, este viernes sí. Ahora que ya ha acabado toda la competición, hemos esperado a que también finalizase la competición por equipos, que acabó la semana pasada, el fin de semana pasado, para poder traeros esta review de todo lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos y ver, pues, sorpresas. Si queréis escucharlo esto en directo, ya sabéis que en YouTube vais a poder encontrar las retransmisiones que hicimos en directo, sobre todo el individual. En equipos ya no nos dio la vida y el tiempo para poder hacerlo, pero tendréis o podéis contar con los comentarios sobre los asaltos de semifinales, asaltos por el bronce y las finales de todas las competiciones individuales que han habido en los Juegos Olímpicos, en las cuales estamos Maribel, Santi en algún momento, yo también estoy en algunas de ellas y también con algún invitado especial. Así que si os apetece volver a revivir esos momentos, que sepáis que lo podéis hacer viendo, pues, las imágenes. A día de hoy creo que, esto nos lo preguntaban por Telegram el otro día, a día de hoy solo en Eurosport y en la parte de pago, pero probablemente dentro de poco lo podamos ver. Creemos que en YouTube, en Fencing Visio o en Visio Fencing, creo que es la cuenta en la cual se suelen subir asaltos de esgrima, con lo cual ahí, si os ponéis la imagen, podéis disfrutar también de nuestros comentarios. Si no, lo que vamos a hacer hoy y el propósito del episodio 123, que es el penúltimo de la temporada, es repasar qué ha sucedido en esos Juegos Olímpicos. Santiago Godoy, ¿qué tienes que decir? Bueno, no, simplemente el hecho de... Me ha parecido como dentro de que eran los Juegos Olímpicos, una competición incómoda de ver, en el sentido de, por ejemplo, en otros Juegos Olímpicos sí que había, al acabar la competición, highlights, un poquito de resumen de la competición, lo podías ver a través de la Federación Internacional o a través de Eurofencing o páginas así especializadas, pero creo que me ha faltado un poquito de resumen, de un poquito más facilidad para aquellos que no podíamos verlo y nos gusta, bueno, ver esos highlights, ¿no? Ese resumen bonito, esa celebración de últimos tocados, que a 2 semanas que se ha acabado la competición aún no ha salido nada y me gustaría pensar que es por un tema de recorte de presupuesto o lo que sea, que no se ha dado esto, pero sí que me ha faltado ese resumen multimedia de poder verlo en diferentes elementos abierto, ¿no? Para más difusión que otra cosa. Pero era como una competición extremadamente larga y si ahora lo comentamos el otro día, ¿no? Si querías ver un asalto en particular o si quieres ver un tocado en particular de dos tiradores, es prácticamente misión imposible en un vídeo seguido de 7 horas y media que dura cada competición individual o 5 y pico que dura cada competición por equipos. Simplemente esto. No, totalmente. Para eso estamos, para deleite y disfrute de nuestros oyentes. Estamos nosotros para hacer un resumen. Sí que es verdad, no con vídeo, pero con audio, que esto también, oye, de nuestras voces acarameladas y maravillosas, esto también tiene un valor diferencial, se te lo doy. Sí, sí, acarameladas y muy, muy sugerentes, Willy, en tu caso.
Qué miedo me das. O sea, no soy capaz de no llegar a este punto contigo, pero está bien, está bien. Siempre sabes que te queremos mucho. Como también queremos mucho a nuestro patrocinador, que sigue también en este capítulo 123 con nosotros, que no son ni más ni menos que los NEPs, los tornillos que no te abandonan, como no abandonan este programa durante esta temporada para patrocinarnos. ¿Y qué son los NEPs? Godoy, vamos a darte un poquito más de protagonismo que veo que hoy no tienes. Cuéntanos qué son los NEPs para que todo el mundo se entere de lo que se está perdiendo si no los tiene. Los NEPs, mira, cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, el mismo meteorito que destruyó a los dinosaurios de la faz de la Tierra, un tal Ricardo Arberas se tropezó con él, ¿sí? Y resulta que era un trozo de metal venido del espacio exterior. Y en ese momento, su mente pensante dijo, Buah, ¿qué puedo hacer con tal cantidad de metal? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? La esgrima. ¿Y qué es lo que hay metálico en las armas de esgrima? ¿La hoja? No, ya hay mucha gente que se dedica a hacer hojas. ¿Las cazoletas? Buah, con las Black Predator que dijimos ahí en los preolímpicos no iba a meterse en ese fregado. Pero dijo, vamos a hacer puntas que no solo no salten, sino te den un powerful especial que permitan que toques más y mejor y que la luz cuando se encienda con más brillo. Esos son los NEPs. Impresionante, y si no los tienes, ya tardas en tenerlos. Los puedes conseguir en la página web de los NEPs, en fencingfan.com y en tu distribuidor favorito. Impresionante, yo cada vez que te lanzo esta pregunta y que no sabes de los NEPs, Santi, por un lado tengo escalofríos de terror y por otro lado tengo esa sensación de cuando abres un Kinder Sorpresa que no sabes qué te vas a encontrar, pero sabes que siempre va a ser un regalo maravilloso. Gracias, Bueno. Godoy, por estos momentos tan geniales. Momentos geniales que nos trae Santiago Godoy y que también nos traen nuestros mecenas. Y aquí, si Maribel Mate, voy a pedirte que seas tú la que nos explique qué son los mecenas. Ya soy la oficial de los mecenas, ¿no? Soy la favorita. ¿Por qué? ¿Por Sin qué? duda. Se pregunta la gente, ¿por qué soy la favorita de los mecenas? Bueno, pues los mecenas son aquellas personas que apoyan económicamente al programa para que nosotros podamos seguir haciendo no solo nuestro capítulo de cada semana, sino también pues lanzarnos a retransmitir un preolímpico o unos Juegos Olímpicos. Pero es que estas personas se llevan también a cambio reconocimiento por nuestra parte. Cuando te haces mecenas te mencionamos en el programa. También si nos mandas un audio, un vídeo, te lo publicamos. Y por último, yo creo que ya vamos a quitar lo de alardear con los colegas y decir que aquí una servidora os invita a una cerveza en cuanto nos veamos y ya veremos si también puedo desplazarme para hacer esas invitaciones. Estamos planteándonoslo. Wow, 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 wow. Y Cuidado, encima Matei, Santi, no se lances pone a... no lances cheques que no podrás pagar después, ¿eh? Cuidado con venirse arriba, que ese es mi trabajo y tú la que frena, pero si tú te lanzas y yo me lanzo, aquí nadie nos frena, ¿eh? No, claro, Santi además se pone a prometer cervezas así como que no quiere la cosa. Que Bueno, me dejas un Kleenex por la calle, pues te lo devuelve Maribel Mate y invitando una cerveza. Esto es y Santiago. tanto. Bueno, y cuando no Muy bien. estás, no sé si te has oído los capítulos, pero cuando no estás ya son noches de hotel, viaje pagado, sí, hay de todo, todo, ¿eh? Por Esto llamar. no tiene límite. Sí, sí, esto de regalar cosas de los demás, Santi lo lleva muy bien, ¿eh? Santi lo lleva muy bien, realmente bien. Es mi Bueno, especialidad. hoy seguramente nos enfrentamos al episodio final, evidentemente. Por lo menos, no es el final de la temporada de Llamada a Pista, ya os he anunciado que la temporada la acabamos la semana que viene con un episodio especial, pero sí que es cierto que es el último en el cual vamos a hablar claramente de esgrima porque ya hemos llegado al punto máximo, al elemento más relevante de toda esta temporada que han sido los Juegos Olímpicos. Y este año también nos hemos inventado una nueva sección que eran las noticias, o que son las noticias, y en este episodio no os traemos las noticias habituales, pero sí que queremos compartir con vosotros un par de cosas que han sucedido también en el mundo de la esgrima que son importantes poder compartir con todos vosotros. Así que en un formato poco habitual de noticias, vamos a empezar. Si te parece, Santi, yo creo que tenías algo para comentarnos, ¿puede ser? Bueno, no, simplemente de manera tangencial a la esgrima, comentar que tenemos un compañero tirador que es pentatleta, que está ahora disputando los Juegos Olímpicos en Tokio en la modalidad de pentatlón.
Recordamos que el pentalón, una de las 5 disciplinas, es la esgrima, que la comparten, bueno, casi a la par con la temporada de esgrima. Entonces, simplemente comentar que Aleix Heredia, compañero del SAM en aquella época, ahora tira por el Club de Esgrima Granollers, que lo entrena Edi Manuku, se clasificó para los Juegos Olímpicos y alerta que su hermana también iba como primera reserva de los Juegos Olímpicos para, para disputar también en la modalidad de pentalón. Entonces estaremos ahí pendientes de cuáles son los resultados. Creo que hoy eran las finales. La esgrima fue ayer, como me comentó Maribel. Y nada, vamos a ver que la esgrima, como es un elemento más de estos 5 deportes, vamos a ver qué tal le va a los hermanos Heredia, que son como las Harley, ¿no? O sea, 2 hermanos que se clasifican en los Juegos Olímpicos en la misma disciplina. Y bueno, desde aquí llamada pista y personal yo, que lo conozco y he tenido la suerte de entrenar con él y de ser su entrenador en un periodo de tiempo muy cortito, pues que le vaya muy bien y desearle mucha suerte. Dilo, dilo. Y todo lo que sabe lo ha aprendido de mí. Esto me lo dijiste una vez y me la colaste bien, bien Todo lo que colada, sabe. Santiago Godoy? Bueno, ahora que sacas el tema, sí, yo le di las claves para poder llegar a Tokio cuando corría el año 2012, o sea que sí, sí. Joder, qué Eso te lo impresionante. Es trajiste el a él desarrollo. y Cuando tú te decimos quedaste sin claves. el desarrollo de la escriba es muy largo, pues lo que le enseñé yo en aquellos años es lo que está aplicando ahora. Eso sin duda. Maravilloso, maravilloso. Oye, un fuerte abrazo a Alex Heredia, al cual yo también tengo la suerte de haber conocido y con el cual he tirado en alguna ocasión en el SAM, con lo cual un fuerte abrazo a él y a su hermana y que tengan muchos éxitos en estos Juegos Olímpicos. También tenemos noticias, por otro lado, que nos trae nuestra compañera, amiga y vecina Maribel Matei. Maribel, ¿qué nos cuentas? Pues hace unos meses hablábamos de la preselección de Begoña Garrido para los Juegos Paralímpicos de Tokio y hace unos días, o aproximadamente una semana, conocíamos que finalmente la española no estará en Japón en esos Juegos debido a que la selección que ha hecho la IWAS, que es la Federación Internacional de Deporte en Silla de Ruedas, finalmente no la ha metido en esa selección definitiva. Pero ella ya ha comentado en redes sociales a través de su club, que es el Club de Esgrima de Valladolid, pues esa ya tener la vista puesta para París. Se ha quedado muy cerquita, apenas unas plazas le han separado de esos Juegos Paralímpicos, que recordemos que también hay esgrima, que también además España ha tenido muchos logros en el pasado y en esta ocasión pues Begoña Garrido se queda ahí a las puertas, pero seguro que para París tendremos a ella y a Judith Rodríguez muy fuertes para llegar a esos Juegos Paralímpicos, que también nos hace muchísima ilusión tener a españoles y españolas allí. Pues muchísima energía para Begoña y eso, esperamos seguir disfrutando de la esgrima adaptada y que París llegue con muchísima fuerza también para todos los que tienen que estar necesariamente compitiendo en este corto viaje de 3 años que nos llevará a París, porque ahora el año que viene empezaremos este nuevo ciclo olímpico, el más cortito que hemos vivido, por lo menos nosotros, que será de 3 añitos. Muy bien, pues aquí las dos noticias que queríamos compartir con vosotros antes de empezar con el contenido de hoy, que es qué es lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál va a ser el formato? Vamos a ir repasando uno por uno las competiciones tal y como se han ido desarrollando en Tokio. Empezaremos por individual, luego por equipos. Y vamos a contar un poquito cuáles son los elementos, los highlights más relevantes que han sucedido. Si os parece, empezamos con la esgrima femenina, que fue, de hecho, la primera competición que se empezó en Tokio y que se finalizó, de hecho. ¿Cuáles fueron vuestras impresiones de esta competición? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir como aviso a navegantes, por si alguien ha estado desconectadísimo de los Juegos Olímpicos de Esgrima, es que ningún número uno ganó los Juegos en individual. O sea que a partir de ahí, pues la espada fue la primera que nos dio unas pistas de cómo iba a ser el resto de armas. Teníamos como grande favorita seguramente a Ana María Popescu. Llegó a la semifinal, ya sabía lo que era tirar una final olímpica, ya sabía lo que era estar en unos juegos, de hecho ha participado, este de Tokio era sus quintos juegos, y ganó la semifinal contra Legis. Parecía que con muchísima contundencia, vimos a una tiradora rumana muy seria, que habíamos
perdido un poco de vista en el final de ese ciclo olímpico. Y por otro lado, también sorpresa en la segunda semifinal con la rusa Mortuzaeva, de 19 años, que entraba como ultimísima de la competición y llegó a esas semifinales, ¿no? Se terminó su sueño olímpico ahí. Y pudimos ver una final entre Popescu y Sun Yiwen, la china, que yo creo, bueno, fue un pedazo de asalto además con emoción hasta el final, con una prioridad que sacó Popescu en el último segundo, y yo estaba convencidísima de que la romana era oro y al final la china aguantó muy bien en esa prioridad, sacando el último tocado eh, prácticamente muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Se equivoca Popescu y entra el tocado de la China y bueno, no pudo ser para Ana María Popescu. Yo tenía la verdad muchas ganas de que ganase porque es una de las grandes veteranas, una carrera larguísima, 50 medallas internacionales, o sea, es una pasada lo de la rumana, y además venía de una lesión bastante gorda, había estado operada y venía con mucha fuerza, pero la China se llevó el gato al agua. Esta competición nos dejó alguna sorpresa, como tú dices, pero sí que es cierto que de las 4 semifinalistas, 3 de ellas, Alexis ya la habíamos visto ganar en Barcelona en la Copa del Mundo, Andrei pues que es un clásico, y Sun Yiwen también está muy arriba en el ranking, con lo cual de esas 4, una sorpresa, entre medias, que además se cargaba en cuartos de final la rusa a Vivian Kong, una de las que también teníamos un poco en el prisma, que ya hace un tiempo que ha caído de ese primer puesto, y de hecho creo que ya está entre las 10 primeras, si no recuerdo mal, pero ya no está ni entre las 3 primeras del ranking internacional, al cual estuvo durante mucho tiempo después de haber ganado el campeonato del mundo. Y sí que es cierto que esa final, Popescu-Sun, pues era una final con 2 grandísimas tiradoras de alto nivel, con un gran ritmo recorrido. Y ese salto, yo creo que lo ha resumido súper bien Maribel. Creo que es un asalto que es para ver, para disfrutar. Nosotros lo hicimos en directo y disfrutamos muchísimo de ese asalto. Y de lo que no disfrutamos tanto, Maribel, sí que como yo recuerdo, es del último minuto de prioridad, que prácticamente no nos dio tiempo ni a locutarlo, porque fue tan rápido, tan rápido. Yo pensaba que esto iba a ser un poquito más lento y Sun Jiwen hizo una acción y rápidamente se llevó el gato al agua, se llevó el oro. Así que, bueno, con sorpresas a medias, ¿eh? Porque Sun Jiwen también seguramente era de las favoritas para estar ahí. Apuesta de Santiago Godoy, recordémoslo. Eso iba a decir, pero bueno. No, yo creo que Popescu realmente es el fénix que revive en todas las grandes citas, ¿eh? No, recordemos que es una tiradora que nunca se le puede dar por acabada, por muerta, por desaparecida, porque en las grandes citas donde realmente da la nota. Y sí, yo hubiera apostado también por Popescu, pero al final mi instinto ganador hizo que apostara por la China. Creo que venía muy fuerte. Y he de decir que a este ciclo olímpico ha habido relevo de entrenador. Ya no lo llevaba Daniel Levavasseur, sino que lo llevaba Aubry, que ha conseguido seguir muy bien el trabajo de Levavasseur, y ahí está el resultado, ¿no? Campeona olímpica, una chica relativamente joven que ya ha hecho grandes resultados, ganó un Ciudad de Barcelona, recuerdo, y que, bueno, hay que estar ahí, hay que ganarlo. O sea que una competición muy entretenida y con muchos asaltazos durante toda la competición. Y que también fue bronce en 2016 en Río. O sea que tenía que superar un poquito ese resultado y lo hizo con creces. Él se lleva el oro. Ya hablaremos luego de los equipos, que fue un poquito peor. Pero es cierto que era una tiradora que tenía que estar ahí, que podía estar ahí, y el problema es lo que hablamos de la espada, ¿no? Que lo decía Willy, del ranking internacional. Yo creo que es uno de los rankings internacionales que más se mueve, porque al final siempre hay gente pugnando por esos oros, por esos podios, aunque nos puedan sonar 10-15 nombres, que esos 10-15 nombres pueden ganar perfectamente, ¿no? Y aquí sí que la final a lo mejor era más estándar, pero todo lo que pasó entre medias fue absolutamente loco. Completamente, ya empezábamos a ver que podían suceder cosas y sorpresas en estos Juegos Olímpicos, y donde ya vimos que definitivamente iban a haber sorpresas fue justamente en la competición que se hizo al mismo tiempo que la espada femenina, que fue la de sable masculino, donde vimos caer a algunos de los favoritos muy muy pronto. Pues sí, veíamos una de mis apuestas en estos juegos era para O, para el coreano,
Y sin embargo, la campanada la dio el italiano Luigi Samele, que es cierto que lo que decíamos, ¿no? Está entre esos 20 primeros, era el FIE número 11 en ese momento, pero seguramente no entró en las apuestas prácticamente de nadie y consigue meterse en esa semifinal después de ganar a O contra Kim, contra otro coreano, que consigue también ganar un asaltazo, por cierto, que si tenéis la oportunidad de encontrarlo y verlo, hace una remontada espectacular, Samele, con un Kim que ya hemos visto tirar, que es un espectáculo, ¿no? Con cómo se mueve, esa flexibilidad que tienen siempre los coreanos, especialmente en sable. Y la otra semifinal, pues fue el favorito, el gran tirador, el gran sablista de los Juegos Olímpicos, que era Silayi, el húngaro, contra Sandro Bazarte, que lo decíamos, no entramos de nuestras quinielas, pero sí que es cierto que venía muy muy fuerte, que ya tiró en Río 2016, que ya no venía con los nervios de los Juegos, que ya los había pasado en esa primera edición, y que se coló ahí en esa semifinal, a pesar de que perdió, lo decíamos en la retransmisión, el que queda cuarto pierde 2 veces, pues se le tocó al georgiano en esta ocasión. Pierde primero con Sirayi y posteriormente con el coreano Kim, que consiguió un poco salvarle los papeles de Corea, que llegaba como gran favorita, tanto en equipos como individual, y en individual pues pinchó un poquito y estuvo Kim, seguramente no era el coreano que esperábamos ver, pero salvó los papeles de Corea con un tercer puesto, y la final fue Sirayi Samele, venía el italiano lanzadísimo, súper arriba, y vino Sirayi a romperle todos los esquemas. Vimos a un húngaro súper serio, ganador, bien puesto en la pista, y Samele, que si veis el vídeo, salió de la final con una plata, que él estaba contentísimo, pero salió del asalto con una cara de circunstancias de no he podido hacer nada más contra el campeón de campeones. 3 oros olímpicos para el húngaro. Completamente bueno. De hecho, el que se carga a Sanguko es Bazazde en Es final de cierto, 8. es verdad. Sí, 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 es que es la última victoria que consigue el georgiano en los Juegos Olímpicos. Qué pena, ¿eh? Porque cargarte a Sanguko no es fácil. Yo ese salto no lo pude ver, pero sí que vimos el de Silagi, que realmente yo creo que semifinales y final, sobre todo la final, Luis Amelé poco tuvo que hacer contra el que desde entonces le llamamos el especialista de los Juegos Olímpicos, 3 de 3, 3 oros seguidos consecutivos para Aaron Silagi, impresionante este tirador, que se come al italiano con patatas fritas en la final, sin dejarle mucha opción, pero como tú dices, yo también, a Samele yo creo que ya se fue contento con su medalla de plata a casa, porque no estaba en las quinilas de nadie, o sea, en este cuadro de semifinales seguramente la persona que menos esperábamos ver de estos cuatro. Así que ahí sí que tuvimos al húngaro consiguiendo una cosa histórica, como son 3 oros consecutivos en Juegos Olímpicos, y a Samuel Luigi, que si hasta ahora le conocíamos por ser el novio de Olga Harlan, esto, Sí, esto, esto, totalmente. esto es así, pues mira, ahora es el que se ha llevado el gato al agua y se ha conseguido su plata y ha conseguido algo que yo creo que, mira, en redes sociales lo leía en una publicación de la propia Olga Harlan que decía algo así como que su novio le decía que le parecía muy complicado que fuese a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Y mira, la que se le ha llevado la medalla al final ha sido él y no ella. O sea que, bueno, pero esto ya lo contaremos cuando hablemos de sable femenino. Así que sí, si ya en espada empezamos a ver alguna sorpresa, yo creo que aquí sorpresas importantes, no ver a Hartung en estas finales, no ver a Senguko, y el que no nos sorprendió y el que, digamos, cumplió con su papel fue Aaron Silagi con este oro. Absolutamente. Además, se empezaba a plantear también en redes sociales, pues a raíz de, al final, 3 oros olímpicos consecutivos, es una pasada. Si se podía considerar el sablista, por lo menos, algunos decían el esgrimista. Bueno, eso es, al final es complicado porque la esgrima tiene mucha, mucha historia, la esgrima deportiva. Si se podía considerar el mejor sablista de todos los tiempos. Y bueno, yo tampoco me voy a lanzar a decir que sí ni no, pero lo cierto es que Silagi tiene más periodos olímpicos que conseguir, y si sigue a este nivel, que es cierto que en el ciclo olímpico pues tiene sus más y sus menos, ¿no? No siempre lo vemos ahí subido arriba, pero en los Juegos Olímpicos no falla, puede aún agrandar más una leyenda que ya está, por ciento, en su chaquetilla en el Museo Olímpico. Yo, la verdad es que es bastante osado decir que Silagi sea el mejor esgrimista. O sea, hay que decir que los Juegos Olímpicos
tiene eh, su romanticismo y tiene su complejidad, pero siempre lo hemos comentado, yo creo que es mucho más difícil ganar un mundial o más difícil ganar un Grand Prix por volumen de tiradores y por formato que no los Juegos Olímpicos. Yo creo que Silagi es muy buen tirador en Juegos Olímpicos, pero realmente si vemos el recorrido de otros grandes sablistas, quizás no voy a desmerecer a Silagi, pero hay otros grandes sablistas que pueden estar tirándole de tú a tú o incluso más, eh, que no, y que no tienen medallas olímpicas. O sea, creo que está en contexto olímpico sí que es el mejor, fuera del contexto olímpico, bueno, la esgrima es mucho más amplia que los Juegos Olímpicos en este caso. A Silaya además que le falta la medalla de oro en el Mundial. Es como la medalla que se le resiste. Tiene el oro en europeo y tiene, no sé, son 30 medallas en Grand Prix y Copas del Mundo. Y es bronce mundial también, pero el oro mundial se resiste, no sé si es que no le interesa, él va directamente a los juegos, mira, a mí esto, lo que pasa entre medias, pues voy a seguir ganando y demás para mantener la forma para los juegos, o bueno, es un objetivo que tiene, pero al final tiene mucha gente buena alrededor y aún no lo ha conseguido. Aún así, 31 años, por lo menos París seguro, y ya veremos si los siguientes se mantiene, porque ya hemos dicho que la esgrima es un deporte muy longevo, pero también es verdad que al final decisiones vitales como formar, o sea, agrandar la familia o como dedicarte a otra parte de la esgrima, como puede ser entrenador o dentro de la dirección técnica de alguna federación, pues puede cambiar a cómo vaya a ir allí, pero yo creo que por delante tenemos muchos años del húngaro. Pues ahí lo tuvimos, Silagi se hizo con el oro para Hungría, Samuel Luigi con la plata para Italia y el bronce al final se lo acabó llevando Kim Jung-wan para Corea. Nos vamos al segundo día de competiciones, que empezaba con la competición de florete femenino. Aquí también alguna sorpresita o alguna cosa interesante que comentar, ¿no? Pues sorpresa, es cierto que no tan pronto, no tan temprana como en las otras armas, que ya veníamos en tablón de 32 y 16 viendo a gente fuerte que se quedaba fuera, pero sí que es cierto que hubo como grandes momentos, ¿no? de esa competición. Yo creo que el primero se da en 8 con ese asalto de Rigo Volpi, que también un asalto no tan bueno de ver porque Volpi pasa por encima de su compañera, pero creo que es muy, muy visual del cambio que está viviendo Italia ahora mismo en florete femenino. Y por otro lado, también la sorpresa quizá más grande del cuadro fue que Korobeinikova, la rusa, ganase a Zibú, a la francesa, que venía muy muy fuerte, que venía para hacer individual y que cae en ese tablón de 16, ni siquiera llega a 8. La rusa Korobeinikova, que pierde en semifinales contra Ali Kiefer, que es un poco no es la tapada, porque tiene un gran número de ranking, pero siempre es muy regular, entonces no da ni grandes sorpresas, pero siempre se mantiene ahí, ¿no? Y esta ha sido como su competición, llegó a semifinales contra la rusa, ganó de calle, muy muy fuerte la estadounidense. Es cierto que veíamos clara ganadora a Deliglachova, que venía por la parte alta del cuadro con el número 1, pero es cierto que lo decíamos cuando terminaron las semifinales, que Deliglachova ganó a Volpi, bueno, eso entraba dentro de las quinielas, que Deliglachova la habíamos visto muy fuerte, pero que iba a ser un asalto muy curioso de la final porque eran dos estilos muy contrapuestos, ¿no? Pues antes de esa final ya veíamos la gran sorpresa, yo creo, bueno, una de las grandes sorpresas del florete femenino fue que Italia se quedase fuera del podio, perdió Volpi contra Korobeinikova en un asalto rarísimo. La italiana estuvo muy poco tiempo dentro del asalto, realmente con tocados que no iban a entrar, que estaba claro que no iban a entrar, y en ese 14 iguales hace un tocado que creo que es difícil de entender, y de hecho ella luego en redes sociales pues decía un poco así como que iba a estar pensando en ese tocado mucho, mucho tiempo, porque es... Trivini se echa las manos a la cabeza al final de su pista de ¿por qué has hecho esto? Se queda sin medalla, es algo que no sucedía, que Italia se quedase sin medalla, sin ninguna, en individual, en florete femenino ocurría desde el 88, desde Seúl. Entonces, bueno, esto da un poco idea de cómo se encuentra Italia ahora mismo en florete femenino, lo decíamos
hay un cambio generacional después de que salía Di Francesca. Y está siendo, yo creo que un año, aparte de que los Juegos Olímpicos estos han sido un poco raros, que va a haber un cambio, tiene que haber un cambio en Italia, y se ha pillado justo en medio de estos Juegos, ¿no? Por sus circunstancias. Pero bueno, más allá de la sorpresa de ese bronce que se llevaba la rusa, pues vimos una final de Ilyasova-Kiefer también muy sorpresiva, ¿no? Habíamos visto a Ilyasova súper fuerte, súper sólida, con esa esgrima tan física, tan de presión que tiene, que fue prácticamente desintegrada por la estadounidense, con esa esgrima tan poco ortodoxa, con esos cuerpos a cuerpos, con esa distancia corta que la estadounidense domina, y la rusa pues se vio un poco arrastrada al ritmo frenético que puso la estadounidense para llevarse el oro olímpico. Kiefer, que no sé si entraba en las quinielas de medalla, seguramente no entraría en las de oro, pero que lleva ese primer, si no me equivoco, primer oro olímpico de Estados Unidos en florete femenino. Así que, bueno, sorpresa en esa final, y posibles rumores de que Kiefer deja las pistas después de estos Juegos Olímpicos. Ya veremos si se confirman o no, pero bueno, si lo deja por todo lo alto. Pues una pena sería. Yo, para mí, estos Juegos Olímpicos han sido descubrir justamente a Lee Kiefer y a su esgrima. Una esgrima muy bonita de ver. Yo creo que merece mucho la pena, como tú has comentado, que podáis ver. Os diría la final, pero también la semifinal contra Korobeinikova. Y también estoy de acuerdo contigo. No sé si la gran tapada, para mí sí, porque yo no había visto tirar a Lee Kiefer antes, aunque evidentemente es una de las que están arriba en el ranking, y los que están más metidos en el mundo del florete y el mundo del florete femenino, pues seguro que la tienen súper bien controlada. Pero para los que no estamos tan metidos, pues yo creo que merece la pena ver estos asaltos para bueno, descubrir a esta tiradora y este estilo que tenga. También con sorpresas, porque vimos a Alice Volpi, bueno, lo decíamos cuando retransmitíamos esa semifinal contra Deriglachova. Yo decía, y aquí sale la medalla de oro. Pues ni más lejos de la realidad. De ahí no salía la medalla de oro, y encima Alice Volpi, que yo creía que también se iba a hacer con el bronce, tampoco lo consigue contra Korobeinikova. Así que muchísimas sorpresas en este cuadro y en esta competición de florete femenino. Pero para mí, bien, me gustó mucho descubrir a Lee Kiefer, y insisto, su estilo me apasionó. Así que muy entretenido, muy bonito de ver. Así que tuvimos finalmente medalla de oro para Estados Unidos, que se la llevó Lee Kiefer, medalla de plata para el rock, que esto no es el rock and roll, para los despistados, que sepáis que esto viene de una sanción que le puso la Organización de los Juegos Olímpicos a Rusia por un caso de dopaje, y les obligaron a no poder competir con la bandera rusa, y entonces Bueno, vinieron a competir con los símbolos, las Willy, siglas del rock. o sea, Sí, decirlo como solo un caso de dopaje es un poco simplificar, ¿eh? Por un entramado nacional de dopaje Exacto. sistemático, que no es lo mismo. Exacto. Pues exacto, sí. He intentado hacer un resumen rápido, Santi, pero sí, gracias por el apunte, tienes toda la razón. Que ya me parece poco el castigo, lo comentamos en el directo, me parece muy poco castigo. A ver, no hay castigo, no existe el castigo. Sí, No, es estético, fundamentalmente, el es castigo, estético. sí, Hay sí. cosas, yo ahí tengo un sentimiento cruzado, porque sí que es verdad que creo que el castigo era muy elevado, ¿no? Para la gente que realmente no ha participado del entramado, de lo que sea, ¿no? Tiradores y deportistas que estaban trabajando duro y bien, pero sí que es verdad que se ha dado una imagen de, bueno, no hay castigo para algo tan grave como puede ser el dopaje, y sobre todo en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que es eh, la bandera de el fair play, la bandera de, ¿no? La carta del espíritu olímpico es lo puro del deporte. Creo que se ha hecho un flaco favor. Yo creo que se han tirado un pisto ahí, y lo que han dado a entender es que no hay penalización para nada. Pues ahí tuvimos la primera medalla para el rock, para Rusia, Deriglachova se hacía con la plata, y el bronce además, consiguiendo 2 medallas el combinado ruso, con el bronce de Korobeinikova en esa final contra Alice Volpi. Y nos vamos a la otra competición que se hacía al mismo tiempo que el florete femenino, que es la espada masculina, con sorpresón y del bueno, con la medalla de oro.
Aquí tuvimos seguramente semifinales donde veíamos alguna de nuestras apuestas, pues un Siklosi, el húngaro, tenía muchos números de estar donde estuvo, que finalmente se colocó en la final. Un Santarelli, apuesta de Santiago Godoy, que también llegó a tirar la semifinal contra Siklosi. Y luego el segundo cruce que cruzaba a Riesling, del cual no apostabais nada vosotros, y fue mi apuesta por el oro, pero que no consiguió vencer al francés más tapado de la historia de los Juegos Olímpicos de la esgrima o de la espada masculina, seguro. O sea, yo creo que tiras de histórico y no sé si hay algún Romain Canone en la historia de la espada masculina. No sé tú, Maribel Mate, que eres la mujer de los datos, pero este chico es que no estaba ni en la lista Sí. de competición, ¿no? Verbingen fue en los Juegos Olímpicos de Londres, que lo hemos comentado off the record. Verbingen fue plata olímpica en Londres. Sí, en Londres fue. Sí. Fue plata olímpica y va del rasquís de los últimos, ¿eh? Pero es que Se clasificó. la historia de este francés, o sea, de hecho es que lo han comentado hasta en grandes medios, ¿no? O sea, la esgrima no suele llegar a esos medios de comunicación tipo radio y demás, y de hecho mi madre me vino a decir, ¿ha escuchado en la SER que ha habido un francés que lo ha liado en esgrima? Y yo, pues sí, porque la historia de este francés es increíble, porque él no iba a estar en la competición individual. Iba a estar su compañero Daniel Geren, que además un veteranísimo dentro de la espada, pero por un positivo de doping, que además comentamos aquí en uno de los programas, se queda fuera de esos juegos, a pesar de que, bueno, sigue investigándose y demás, pero por esas sospechas, pues se queda fuera de la convocatoria. Él ¿Puedo hacer era un apunte? a ver, Un apunte rápido. El tema no fue positivo de doping. El tema fue que dio positivo en una sustancia que se sí, utiliza para enmascarar el dopaje. para Por eso enmascarar. está la investigación abierta, pero no fue por dopaje, sino por tener la sustancia que enmascara el dopaje. Y por eso sigue Sí. abierta la investigación. Y ya está. Sí, sí, lo comentamos en un episodio anterior, ¿no? Que era un poco, además ha recibido muchas muestras de apoyo por parte de compañeros suyos, tanto de la espada como fuera de su arma. Pero bueno, la cosa es que por esas sospechas, por esa investigación, Daniel Yeren queda fuera, era el tercero, y entra Canone, que era el cuarto, como tercero. Y llega a esta competición, y claro, es que hace una competición que lo decíamos en el directo, no es solo que haga, hago spoiler, hace el oro, no es solo que gane los Juegos Olímpicos, sino es que se carga a top 10 uno tras otro. Primero gana en 32 a Rubén Limardo, luego gana a Basber Willen, y luego gana a mi apuesta por el oro, que era Sergei Vida, para luego ganar a Riesling y en la final a Siklosi. O sea, lo del francés no tiene nombre. O sea, es que es una historia espectacular de esas Hizo que, una pues eso, competición perfecta. 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 Perfecta es perfecta. Cualquier combate que veáis. O sea, yo solo recomendaría que vierais los combates de Canone porque es perfecto. O sea, lo hace todo perfecto. Es cuando los dioses de la espada bajan y te tocan y entra todo. Es que le entró todo, todo. Control de distancia perfecto, control de punta perfecto, control de tiempo perfecto. No hizo, y veis que no es una esgrima para nada complicada. Me recordaba mucho a Park Sang-jung cuando ganó los Juegos Olímpicos también, que era punta y distancia, quitando la diferencia en que era un estilo mucho más francés, italianizado, ¿no? De mucho movimiento de punta, tal, 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 pero tocados rectos, contraataques y ataques directos. Perfecto. Es la esgrima que aspiro a enseñar en algún momento de mi vida. No, y tocados al pie, que nos regaló varios de ellos, Y tanto en en la la mano, y en la semifinal mano. contra la final. Y en la mano, sí, sí, en las manos. O sea, y contra todo un ciclo, sí, que aquello es un témpano de hielo, que parece que no respira el hombre, que es una máquina, que es el visión de la esgrima, ¿sabes? Pues el tío, no sé, no lo vio venir y no fue capaz de darle la vuelta al marcador en ningún momento, el húngaro. Así que en esta espada masculina, yo creo que aquí, ya que estamos en el segundo día, la mayor sorpresa por ahora nos la encontramos en esta competición de espada masculina en la que Francia se alza con la primera medalla de esgrima con el oro de manos de Romain Canone,
El húngaro, que este ya estaba en listas, se hace con la plata, Siklosi, y el bronce finalmente se lo lleva, recuérdame, Maribel Matei, ¿quién se lo llevaba? No sé si Santarelli o Reisling al final se llevó el bronce. Reisling se llevó el bronce, Reisling, finalmente. el ucraniano. Igor Reisling finalmente se llevó el bronce. Pues ahí tenemos las 3 medallas de espada masculina. Muy bien, y nos vamos al día 3. Al día 3 de competición de los individuales de Japón, de Tokio, de los Juegos Olímpicos, en el que tuvimos, eso sí, el sable femenino. Yo, para mí, el mejor día de competición. No, no es porque fuese Florete, que además teníamos allí a Carlos Llavador, que eran sus primeros juegos, que teníamos muchísimas ganas de verle, pero para mí de verdad que fue el mejor día, tanto por el Florete como el sable, que vimos en la semifinal a dos rusas. Por un lado, Sofía Pondiakova, que se enfrentó a Manon Brunet, a la francesa, que las dos tiradoras muy muy fuertes. Es cierto que Pondiakova, así por ranking, tenía el número 17, podía parecer que era un poco tapada, pero ya fue campeona del mundo en 2018, o sea que ya tenía un nombre dentro de la esgrima por sus méritos propios y por otro lado por ser la hija, por seguir la estela de Pondiakov, el gran tirador ruso que fue campeón olímpico también en sable masculino, ¿no? Eran sus primeros Juegos Olímpicos, se enfrentaba a Manon Brunet, que él había hecho una competición excepcional, pero le ganó el asalto a la rusa por la mano a la francesa, ¿no? Es cierto que luego Brunet gana el tercer y cuarto puesto contra una, yo para mí sí, más sorpresa, que era una Anna Marton, la húngara, que es cierto que decíamos que Hungría como equipo, como conjunto, venía muy muy fuerte, venía de quitarle la plaza a Ucrania por equipos, pero seguramente no esperábamos ver individualmente a una tiradora en esas semifinales. No pudo la húngara contra la grandísima, la dama de hierro del sable femenino Sofía Belikaya, que volvía después de un tiempo fuera de las pistas. Y en ese tercer y cuarto puesto, finalmente la francesa se lleva la medalla de bronce, que a ella, por lo que vimos al final del salto, le supo como la de oro. Está muy, muy contenta la francesa, que hizo un pedazo de asalto espectacular. Realmente es un asalto para ver, porque fue con intensidad, con técnica. Ya dijimos en el directo que había estado mucho, mucho tiempo preparando estos juegos, que vinieron seguramente en su pico, tanto técnico como táctico como físico. No se lleva el oro, se lleva el bronce, pero a ella seguro que le supo muy muy bien. En la final, por tanto, final rusa, Rusia, que además ha dominado el sable femenino también en equipos, ya hablaremos de ello. Y bueno, la apuesta era claramente Sofía Belikaya, llevaba muy fuerte. Es cierto que Pondiakova físicamente podía hacerle un roto a la campeona mundial y a la plata en Río y plata en Londres, como es Sofía Belikaya, que quería ir ya por el oro a sus 36 años, pero su compañera de equipo Pondiakova le robó la cartera muy rápida, muy fuerte, y ahí saca esa medalla de oro, una nueva medalla de oro para la familia Pondiakov, que luego se hacían una foto después de la entrega de premios juntos con sus dos medallas. Y Belikaya, que realmente no se la vio contenta, al final ella también tiene su posición dentro de la Federación Rusa de Esgrima, y creo que victoria grandísima para Rusia hacer oro y plata, teniendo en cuenta que teníamos a una Olga Harlan por ahí, una tal Olga Harlan que había sido, ya había hecho medalla olímpica anteriormente, de bronce en este caso, y que había sido campeona del mundo hace apenas unos meses, y que sin embargo perdió en tablón de 32. La ucraniana, gran favorita, en sus redes sociales ya decía que había sentido muchísima presión, que no había tenido el día y que el hecho de ser la favorita para unos Juegos Olímpicos le había perjudicado más que ayudado, y fue la gran ausencia de esas semifinales y final de sable femenino, que tenían muchas ganas de ver una final de nuevo Olga Harlan, Sofía Belikaya, pero los Juegos Olímpicos son así. Seguro que volveremos a ver esos asaltos tan intensos, pero sí que es verdad. Olga Harlan llegó y viajó a Tokio para ver a Samele ganar la plata, porque ya hizo un asalto y se fue a casa. Así que, oye, esperábamos mucho más de Harlan, pero bueno, eso es lo que tú dices, es lo que tienen los Juegos Olímpicos. Así que oro
además para Pozniakova, que tampoco era nuestra apuesta. Yo, después de haber visto a Sofía Vericaya pasar por la piedra a Ana Marton, porque con un 15-8 la verdad es que la pobre húngara no vio el asalto, como tampoco vio el asalto por el bronce contra Manon Brunet. Pensábamos que Sofía Vericaya podía ser la gran favorita, pero Pozniakova se hizo con el triunfo 15-11. Así que oro para Rusia, oro para Pozniakova, plata también para Rusia, para Vericaya, y el bronce finalmente la apuesta de Santiago Godoy y Manon Brunet, que se hizo con esa tercera medalla que se la llevó Francia. Y nos vamos a la segunda competición que se realizaba el tercer día de esgrima de los Juegos Olímpicos y la última de la competición individual, que es ya la de florete masculino. Bueno, el florete masculino, para no variar, también fue una retahíla de sorpresas una tras otra. La primera, yo creo que llegó muy prontito, fue que Meinhard, que era el número 1 de la competición, que llevaba muy fuerte, que llevaba de ganar la última prueba de ese periodo olímpico, perdía con un chaval, lo decíamos, ¿no? La apuesta rusa por las nuevas generaciones, pues Milnikov, de 20 años, le ganaba en tablón de 32 y seguramente a una de las apuestas más fuertes por el oro, que era el estadounidense, se quedaba fuera a primeras de cambio, ¿no? Y esto nos iba a dar un poco la tónica de lo que iba a ser los juegos. Lo que nos quedaba por saber era qué papel iba a jugar Carlos Llavador en este tablón, porque era tenía unos cruces muy duros. De partida se enfrentaba contra Chupenic, contra el checo, al que vimos enorme en ese preolímpico de Madrid, y precisamente en ese salto de 32 terminó el español su andadura olímpica. Vimos a un Carlos muy fuera del asalto, muy nervioso, con la cara un poquito desencajada desde el principio, con los brazos un poquito abajo desde el principio, y Chupenic, que venía como una bala, que siguió como una bala después de ganar al español. Después ganó a Hopic, al alemán, al veteranísimo alemán, que teníamos muchas ganas de verle, porque seguramente sean sus últimos Juegos Olímpicos. Él ya ha dicho que tenía en mente retirarse, y que llega con la misma fuerza ganando a Casara para meterse en semifinales. El checo, realmente, pues una pena que se hubiese cruzado con Llavador, pero llegaba lanzado para esa medalla. Él ya había competido también en Río, donde perdió en 32, o sea que tuvo unos primeros Juegos Olímpicos para ver de qué iba el asunto para después ganar esta medalla. Y por otro lado también tuvimos sorpresas. Tuvimos a los dos Bodrachev, a los rusos muy fuertes. De hecho, un asalto que recomiendo muchísimo es el Bodrachev Cheung, contra el chino, contra el hongkonés, mejor dicho, que fue el que se llevó el gato al agua. Al final fue el oro olímpico, y yo creo que tampoco es cierto que muchas veces pecamos de no conocer bien a los tiradores asiáticos, pero no era un tapado porque venía con un buen ranking, pero no entraba para nada en las quinielas. Se lleva el asalto contra Alessio Focconi, otro de los grandes favoritos, el italiano. Se lleva el asalto contra Anton Bodrachev después de remontarlo de forma épica. Y se lleva la semifinal contra Chupenic, que es cierto que venía muy fuerte, pero que no pudo con el vendaval hongkonés, que venía ya para hacer medalla segura. Lo que nos faltaba era saber si iba a ser plata o si iba a llevar finalmente el oro. Y allí en la final se encontró, eso sí, con un viejo conocido de los Juegos Olímpicos, como era Daniele Garozzo, el campeón olímpico de 2016, el único italiano que quedaba vivo en esas semifinales, que ganaba al japonés Shikine, un gran conocido también de la esgrima del florete español, porque fue el que nos dio esa plaza, el que dio esa plaza a Carlos Llavador en el último torneo, y que es cierto que venían tirando muy bien, pero sí que era un poquito sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta quién había en su camino, ¿no? Es cierto que el cuadro se rompe un poco cuando gana Menhart, pero ahí se cuela el japonés, que eso sí no pudo hacer nada contra Garozzo, que se lo conocía muy bien. Garozzo, que tiene problemas con los asiáticos, decidió que ese no era el día y se metió en la final con muchísima fuerza. El italiano lo veíamos antes de cada salto entrar corriendo, saltando, dedicando cada salto a la grada donde tenía a sus compañeros, tanto de la selección italiana como de Frascati, entre ellos Carlos Llavador. Pero la final realmente fue espectacular, la que hizo el hongkonés para llevarse la primera medalla en esgrima de Hong Kong, y para dejar un poco fríos a los italianos, que es cierto que se llevan una medalla de plata, que no está nada mal, pero que venían a por muchísimo más.
hay que decir que Garocho le sentó como un tiro perder esa final. Sí. Eh, sí que fue ajustada, sí que fue bastante enérgica, pero le sentó como un tiro. La cara era un poema de Garocho diciendo qué es esta sensación que tengo, porque la verdad es que es la mentalidad de un tío que se veía campeón y que le robaron la cartera en el último momento y no sabía dónde meterse. ¿Eh? La verdad es que la cara de desolación de Garocho lo decía todo en ese momento. Sí, obviamente, pues perder una final olímpica no debe ser fácil, sobre todo Garocho, que si hablamos de que Szilágyi es el gran nombre de los Juegos Olímpicos del sable, Garocho es un poco así, ¿no? Porque ganó en Río 2016, es cierto que luego ha tenido resultados, pero no ha llegado a ser el número uno del mundo, como era su compañero Alessio Focconi, pero que ha sacado lo mejor de sí en estos Juegos. Entonces, cuando se le vio entrar en esa final por el túnel que daba la cámara de preparación, se lo vio ganador, ¿no? Se le vio con una actitud arrasante, que fue la que llevó durante toda la competición, y pierde, se queda sentado en la pista un poco con cada circunstancias, pero al final es una plata olímpica y que le da un poquito de aire a Italia, que no estaba teniendo buenos resultados, ¿no? Pero ahí está Cheung, al final todos compiten y el hongkonés se hizo con el oro para romper la hegemonía del resto de países, ¿no? Primera medalla de oro de Hong Kong en la esgrima, por lo menos en el florete masculino. Pues ahí lo tuvimos, Cheung Kalong, oro para Hong Kong, el florete masculino, la plata para Garocho, para Italia, y el bronce finalmente para Chupenik, que fue uno de los tiradores que tuvieron su competición también, pero no tanto como Canone, todo se ha No, no dicho. tanto, no tanto. Eh, acabamos el repaso de lo que sucedió en la competición individual de todas las armas. Os voy a hacer una lista de todos los campeones que se han llevado el oro para que los tengáis, para que resuenen en vuestras mentes y para que no os olvidéis de ellos. En espada femenina, Sun Jiwen, la china, se hizo con el oro. En sable masculino, Szilágyi se hizo con el tercer oro consecutivo en Juegos Olímpicos para Hungría. En el florete femenino, el gato al agua se lo llevó Lee Kiefer, la estadounidense, ganando a Deriglachova. En espada masculina, la sorpresa de estos Juegos Olímpicos, Romain Canone, que no tenía ni que haber tirado. Para Francia se llevó el oro. Sable femenino, se lo llevó Pozniakova, ganando a su compatriota Belicaria en la final. Oro para Rusia. Y, como venimos diciendo ahora, la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos en esgrima para Hong Kong, Cheung Kalong, para el florete masculino. Y dicho esto, aquí estos fueron los primeros días de competición. Después de ver este pedazo de repaso de lo que pasó a nivel individual, vamos a ver qué es lo que sucedió en las competiciones por equipos. A ver si hubo sorpresas o si hubo menos sorpresas de lo que esperábamos. Empezamos con la espada femenina. Alguna sorpresa hubo, no tanto como en individual, porque entonces habría sido esto una auténtica locura, pero alguna sorpresa hubo, empezando por la espada femenina. El oro fue para Estonia. Entran en los Juegos Olímpicos por los pelos esta selección, que conforman Beljayeva, Kirpu, Legis y Embrick. Entran porque Egipto deja la plaza libre de África y pasa a la siguiente de ranking y era Estonia. Es cierto que tiene un equipo muy sólido, al que hemos visto tener tanto resultados como individuales como por equipos, pero seguramente la sorpresa de estos Juegos Olímpicos por equipos debido a que se carga a Polonia, que venía segunda del ranking olímpico en el primer encuentro. Es cierto que por muy poquito, por 3 tocados, pero deja a la número 2, una de las grandes favoritas para la medalla, en tablón de 8 ya fuera, ¿no? Y también gana Italia en semis, esta vez con más holgura, 42-34. En la final, ¿con quién se encuentra? Pues con Corea. Una de las apuestas individuales fuertes era Choi. Finalmente la coreana se queda fuera del podio individual, pero por equipos decíamos que Corea tenía un equipo muy muy fuerte y de hecho se vio, ¿no? Fue un encuentro igualadísimo. Llegan 26 iguales al último parcial y el último, si solo tenéis tiempo para ver un asalto, ved el último porque es muy muy emocionante entre Legis y Choi,
que resuelve la Estona con una grandísima posición dentro de la pista. Ganó ventaja en los primeros segundos y obligó a la coreana Choi a arriesgarse hasta el último segundo, ¿no? Pero muy bien plantada, también muy veterana la tiradora estona. La plata, como decimos, fue para Corea, que gana a la favorita, seguramente a China, en semis. Una China que además se queda sin ninguna posibilidad de medalla, tras perder con Italia en el tercer y cuarto puesto. Italia consigue salvar también esa medalla en la espada femenina. En Río, recordemos que hizo la medalla Fiammingo en individual. Aquí no habían conseguido esa medalla en la primera jornada de asaltos, pero aquí sí, consiguió el bronce con un encuentro con poquitos tocados, con diferencias muy cortas y un final también muy emocionante, en el que la tiradora Zhu, incluso con molestias físicas, le puso a un gran aprieto a Isola, pero que finalmente la italiana consiguió mantener esa pequeña diferencia que le habían dejado tanto sus compañeras Navarria como Santucho en los dos últimos parciales. Así que oro para Estonia, sorpresa de estos Juegos Olímpicos, plata para Corea, bronce para Italia, China fuera de medallas. Pues esa es un poco la sorpresa, ver a China que no obtuviese medalla. Seguramente en la semifinal China-Corea podría haber sido perfectamente, con otro cuadro y con otro cruce, una final. Así que tuvimos esa primera medalla en la espada femenina para Estonia. La siguiente competición por equipos fue la de sable masculino. Aquí sí que no hubo sorpresa, no fue como en el individual. Teníamos a Corea como una de las grandes apuestas para los equipos y lo cumplió. El equipo formado por Woo, Oh y los Kim se desquita de esa espinita que se les quedó en individual, y de hecho su asalto más sencillo fue la final, porque le plantó cara a Egipto, que venía muy fuerte, y hizo un pedazo de asalto Egipto en sable masculino, 45-39 para los coreanos finalmente, y se quedó muy cerca de robarle ese puesto en la final a Alemania, que perdió en ese encuentro. Matías Sabo llegaba en el último parcial con una buena renta, con posibilidades de romperle el parcial a los coreanos, pero se rompe, se lesiona en el último asalto y no puede disputar tampoco el asalto por el bronce. Eso sí, la final totalmente para los coreanos cómoda ante Italia, que despidió a Aldo Montano, al incombustible italiano, dándole sus asaltos en la final y una medalla de plata. ¿A quién gana Italia para meterse en la final? Pues a otra de las grandes favoritas, a Hungría. Hizo un pedazo de asalto el conjunto italiano para meterse en esa final contra el equipo encabezado por Szilágyi. Y es cierto que muchas veces lo decimos, ¿no? El equipo no es la suma de individualidades, tener al campeón olímpico no te da ninguna garantía, y Kuratoli tuvo el papel ahí de cerrar contra Szilágyi, pero consiguió meter esos dos tocados que le separaron de una plata y un bronce, que fue al final lo que consiguió Hungría, ¿no? Es cierto que el asalto del bronce de sable masculino fue un poco extraño. Al final Alemania llegaba sin Matías Sabo, que es un activo muy fuerte en el equipo alemán. Parecía que eso iba a ser una paliza absoluta, pero Hartung tiró del equipo, se puso el equipo a las espaldas, hizo un último parcial salvaje. Llegaban 14 puntos por debajo los alemanes a ese último parcial, y fueron los puntos que metió Hartung, 14 puntos contra Szilágyi, al que se le vio muy desconocido, muy frío, pero que al final consiguió meter esos 5 tocados que valen un bronce, pero cerca estuvo Alemania de hacer la gesta épica de remontar más de 14 tocados que le separaban de esa medalla. Pues aquí la medalla se la lleva Corea, la plata se la lleva Italia, el bronce Hungría, y vamos a la siguiente competición, que es la del florete femenino. Florete femenino, tampoco muchísimas sorpresas. El oro, seguramente lo dijimos cuando hicimos nuestras apuestas, iba a ser para Rusia. Teníamos a Deiglazova, Martianova, Korovinikova y Zagirulina, que es un equipo que, además de tener a Deiglazova, que es tener un seguro de vida, tienes a otras 3 tiradoras muy fuertes. De hecho, Martianova sacó de muchos apuros a la selección rusa, que arrasó desde el primer minuto. El asalto más complicado seguramente fue la semifinal contra Estados Unidos, que se decidió en los 2 últimos parciales,
que hicieron unos grandes asaltos, tanto Korovinikoma como Deivdatsova. Y en la final poco pudo hacer Francia, se dio pasada absolutamente por encima, y eso que tiene también un equipo muy muy fuerte. Tiene a Cibú, tiene a Rambier, tiene a Gouillard, pero aún así llegaban terceras del ranking olímpico, dieron la sorpresa también en parte metiéndose en esa final, porque su contrincante para meterse en la final fue Italia. La Italia que se había quedado sin medalla individual, que tenía que echar galones para que no fuese eso la debacle absoluta del florete femenino italiano. Y que pierde con Francia, parecía que no iban a levantar cabeza a las francesas, porque además pierden en el último asalto con una Errigo muy floja, Errigo que cierra por primera vez el equipo olímpico de florete femenino italiano después de la marcha de Di Francesca. Cibú le mete un 8-3 a Errigo, parecía que iban a entrar en el bronce con un estado anímico muy muy bajo, y de hecho lo hicieron. Se enfrentaban a Estados Unidos y no empezó nada bien, las italianas no empezaron nada bien. Errigo empezó perdiendo el primer parcial, pero una gran Battini, que ya había sido una usual del equipo italiano incluso antes de que se fuese Di Francesca, eso sí, como cuarta, pues esa posición de tercera que tuvo Battini, qué importante fue para conseguir ese bronce, porque abrió camino, animó a sus compañeras, y a partir de ahí paliza tremenda a las estadounidenses, que yo creo que se desfondaron contra Rusia, que estuvieron a punto de quitarle a Rusia esa final, y que al final se fueron sin medalla las estadounidenses, por lo menos en equipos. Oro para Rusia, plata para Francia y el bronce, que eso lo acabó llevando Italia. Nos vamos a la siguiente competición, que es la de espada masculina, con alguna sorpresa y con alguna apuesta que consiguió resultados. Sorpresón. Pues además de la sorpresa que ahora comentaremos en lo deportivo, fue una competición que ha estado marcada a nivel mundial y que ha abierto incluso alguna sección de deportes por la polémica. Una polémica que venía de Estados Unidos. Los 3 tiradores de espada masculina del equipo, Hoyle, McDowell y Ramírez, se colocaban antes de empezar su primer asalto en esos Juegos Olímpicos una mascarilla rosa en apoyo a las víctimas de acoso sexual que denunciaban a su compañero de equipo Hatzik, el cuarto del equipo estadounidense, el espadista, que había estado suspendido ya en Estados Unidos por estas denuncias de acoso sexual. Fue apartado de la vía olímpica de las tiradoras del equipo americano para evitar críticas, unas críticas que no ha podido callar, que no ha podido ocultar, porque la historia ha dado la vuelta al mundo, ha llegado incluso a los medios españoles. Y esto ha marcado un poquito la competición estadounidense, que por otro lado no era ni favorita, ni llegó a medallas, pero que fue noticia por esta noticia como tan triste, tan de que no debería pasar, ¿no? Estas cosas. Y bueno, los 3 tiradores del equipo estadounidense que se plantan frente a su compañero por estas denuncias que llevan ya tiempo escuchándose, y que no han servido para que ese cuarto del equipo, para que ese reserva se haya quedado en su país, no hubiese viajado a los Juegos Olímpicos. Más allá de esta polémica, de este empañamiento, ¿no?, de que sufre la espada masculina, la sorpresa fue mayúscula, porque Japón, que no había entrado en los Juegos Olímpicos, que ocupó la plaza anfitriona que tenía el país nipón para sus tiradores, ganó el oro. Y esto es absolutamente increíble, porque tenían en su camino a toda una número 1 como era Francia, a la que derrotó en un encuentro loquísimo, en la que Kano, que es el tirador que cerraba ese equipo japonés, remontó el último parcial a Yannick Borel, que es toda una institución dentro de la espada masculina, y al final Francia se tuvo que conformar con ese 5º puesto para que Japón pudiera progresar en esa competición, donde ganan a la Corea de Park Sang-jung, y en la final ganan yendo todo el tiempo por encima a Rusia, que también tenía un equipo fuerte, pero seguramente no habría sido tampoco esa opción para la medalla. Pero hubo un gran encuentro entre el Comité Olímpico Ruso y China en semis, y un gran Sergei Vida, que había quedado a las puertas de la medalla en individual, se puso el equipo a los hombros, metió 10 tocados en un solo parcial y llevó a Rusia a la final, donde no pudo
con el equipo anfitrión. El bronce fue para Corea y de nuevo, aunque esto a lo mejor es menos sorpresivo que la espada femenina, pero de nuevo China se queda sin medalla. Pues solo para Japón, que fue la sorpresa y mi apuesta, de hecho. No dejaré de decirlo, me encanta haber acertado uno por lo menos. La plata para Rusia y el bronce para Corea en esta competición por equipos de espada masculina. Y nos vamos al sable femenino. Pues en sable femenino sí que no hubo grandes sorpresas. Rusia estaba claro que después del festival que hizo en el individual con Poniatowska y con Belikaya partía de gran favorita. Ganaron con contundencia a Japón, ganaron con contundencia a Corea y sí que sufrieron un poquito más en la final contra el equipo francés, donde dejaron además a la más joven, a Olga Nikitina, que era una de mis grandes apuestas para estos juegos, que solo tiene 22 años, pues esta jovencísima tiradora cerró el encuentro y hizo una gran actuación. Finalmente, aunque se le atragantó un poquito ese último parcial contra Berder, pudo resolver y le dio el oro a Rusia, que es la campeona indiscutible del sable femenino en estos juegos. Francia, con Brunet, Berder, Lembach y Balser, ganaron con contundencia a Italia, a pesar de que hubo un parcial de Lembach especialmente malo, que le metió en 18 tocados a la francesa, pero aún así Italia se quedó lejos de amenazar seriamente la final para que finalmente tuvieron las francesas. También se queda fuera totalmente del podio Italia después de perder con Corea, que estaba un equipo formado por Kim, Seo, Jun y Choi. Finalmente fueron Jun y Seo las que remontaron el encuentro ante Gregorio y Battiston para dar una nueva medalla coreana en el sable y para dejar de nuevo a Italia fuera del podio. Pues ahí lo tuvimos, Rusia con el oro, Francia con la plata y Corea con el bronce. Y la última competición de esgrima que cerraba la participación de los esgrimistas en estos Juegos Olímpicos de Tokio, la tuvimos con el florete masculino por equipos. Pues aquí ya sí que si decíamos que Italia llevaba teniendo unos Juegos Olímpicos regular tirando a mal, esto fue ya el remate. El equipo italiano de florete masculino perdía en cuartos de final en tablón de 8 contra Japón, quedando totalmente excluido ya desde el principio de las medallas. Un encuentro que no fue un encuentro de que hubiese habido grandes errores por parte de los italianos, que fue muy igualado hasta el final y que Garozzo, que tenía la oportunidad de darle ese pase a Italia, termina fallando contra Matsuyama, contra el japonés, y por 2 tocados se queda Italia fuera de toda posibilidad de medallas. Esto fue la gran sorpresa y Italia yo creo que se debe estar tirando un poquito de los pelos con el florete, que es su gran arma, sobre todo perdiendo contra Japón, que no tenía, es cierto que tiene a Saito, que tiene a Matsuyama, que era un tirador que yo no conocía y que al ver la verdad es que me gustó mucho, pero no estaba para nada dentro de los favoritos. Italia, que se quedaba sin medallas, quien no falló, eso sí, fue Francia, que venía escopetada y que consiguió meterse en semifinales, primero ganando precisamente a Japón, también un encuentro igualado que terminaron llevándose los franceses, y posteriormente en la final. Allí se encontraron con, para mí, también otra de las grandes sorpresas de la competición. Decíamos en ese episodio antes de los Juegos Olímpicos y también durante los directos que Rusia, el Comité Olímpico Ruso, había arriesgado mucho con su selección de tiradores, especialmente en el florete masculino, donde no estaba ni Zerebchenko ni Cheremisinov, 2 campeones del mundo, fijos en el equipo ruso, para meter a 3 veinteañeros, ¿no? A los hermanos Bodrachev, a Milnikov y eso sí, a un veterano como Timur Farsafin, pues la apuesta arriesgada le salió espectacular, porque no solo ganaron a Estados Unidos, que venía también como favorita, sino que también pelearon muchísimo la final contra Francia, aunque la verdad es que el equipo francés también quería despedir a Le Péchou, que es una institución dentro del florete masculino, que ya es veteranísimo, que iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos. Querían despedirle con un oro y lo consiguieron, pasaron por encima de los rusos. Asalto muy muy inteligente de los franceses, un asalto espectacular de Enzo Lefort, que se merecía haber tenido más en individual, pero que a pesar de no haber conseguido esa medalla, se puso las botas en el equipos. Y finalmente el bronce entre Estados Unidos y Japón fue para el equipo estadounidense, que no se va de vacío.
Es cierto que fue un poquito decepción lo que hizo en individual y por equipos parecía que podía incluso quedarse fuera de las medallas, pero consigue finalmente ese bronce. Y también la noticia, esta vez un poquito menos feliz, fue la retirada de Alemania en ese quinto y sexto puesto. Era un grandísimo asalto, a pesar de no jugarse ninguna medalla, podría haber sido un encuentro espectacular y Alemania se retira por la lesión de uno de sus tiradores, así que Italia se conforma con el quinto puesto. Debacle en el florete italiano. Pues esta fue la última competición. Oro para Francia, plata para Rusia, para el rock y bronce para Estados Unidos. Bueno, pedazo de Juegos Olímpicos, pedazo de competiciones que hemos seguido muy de cerca, de manera un poco intermitente en algunas de ellas, y con directos incluidos. Os quiero hacer una pregunta para cerrar este ciclo olímpico y estos resultados, y quiero que me digáis la sorpresa, la recomendación, aquello que creéis que alguien que no haya visto los juegos no se puede perder. Una sola cosa, por favor, que ya os conozco y vais a lanzar como 5 o 6. Romain Canone. Te he dejado espacio para que hables porque normalmente con 2 palabras no suele, No, no suele joder, ser me has puesto ahí pero... tanta presión. Romain Canone, cualquier asalto de Romain Canone, espectacular. Yo creo que es de lo mejor de los Juegos Olímpicos. Espectacular. Romain Canone en el individual, cualquiera de los combates. Romain Canone con Riesling, que son a priori Riesling, tirador, que puede destruir todo el estilo del francés, mucho hierro, distancia muy corta y tal, desesperado porque no podía cogerle en ninguna acción. Pero cualquier combate de Canone, espectacular. Pues ahí tenemos la recomendación de Santiago Godoy. Romain Canone, el francés, el ganador del oro de espada masculina. Mariel Matei, tu recomendación. Pues yo voy a tirar para casa y la final de florete femenino entre Lick Kiefer y Nadia Idatsova. Buenísima también para ver y volver a ver a esta grandísima tiradora. Ya lo hemos dicho, Lick Kiefer me encantó. Y mi recomendación, pues mira, yo recomiendo ver la semifinal de Luigi Samele, que consigue darle la vuelta al marcador contra el coreano y colarse en la final. Yo creo que esta es muy intensa, muy interesante y muy sorprendente. La de Samele, que le permite llegar a esa final y finalmente, bueno, hacerse con la plata en estos Juegos Olímpicos. Muy bien, chicos. Oye, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Cierre de Juegos Olímpicos, cierre de competiciones de esta temporada. Ya no vamos a hablar más de esgrima, por lo menos hasta la temporada que viene, si es que hay, ya lo veremos. Y como siempre, para todos vosotros que estáis del otro lado, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que leamos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram. Y lo podéis hacer también a través de la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.